Muy buenas tardes, tengan todos los vecinos y vecinas de la Alcaldía de Cuauhtémoc y las personas que nos siguen en nuestras redes, y como cada semana en esta conferencia de los días lunes. Es un lunes muy importante, puesto que hoy los niños ya tuvieron su regreso a clases. El nuevo modelo el modelo de la nueva escuela mexicana, pues ya se puso en marcha el día de hoy, un modelo educativo de excelencia en todos los sentidos. Y desde aquí les pedimos, pues apoyemos este nuevo modelo educativo basado en nuevos libros que hicieron varios especialistas. Ya iremos conociendo el desarrollo y no hay que cerrarse a las nuevas visiones educativas y sobre todo pues hagamos el acompañamiento a nuestros niños y a nuestras niñas con cariño, con amor y con mucha cercanía. Y pues bueno, dentro de este contexto también decirles que pues como ya regresaron a clases, se concluyó la jornada de regreso a clases que realizó la licenciada Dolores Padierna en todas las colonias y afortunadamente logró beneficiar a casi 4,000 niños y niñas de las 33 colonias. Felicidades por este logro. Y pues bueno, vamos a dar la voz a nuestros compañeros. El día de hoy pues está con nosotros el doctor de la Vega, como cada lunes, y pues lo recibimos con mucho cariño y vamos a darle un aplauso para que esto se anime. Nuestro concejal Samuel Paz Cabrera, también presente. La compañera Ángela Martínez, de la colonia Santa María la Ribera. Y del otro lado tenemos a la doctora Alba Manrique, de la colonia Buenavista, así como a nuestro concejal Saúl Doroteo. Y vamos a empezar dándole la palabra a nuestro concejal Samuel Paz. Adelante. Buenas tardes. Yo quisiera, antes de entrar al comentario que me toca hacer sobre una parte sobre la señora Sandra Cuevas, quería comentar sobre algo que la concejal Alba comentó sobre el inicio a clases. Se ha venido manejando en la prensa de que hubo manifestaciones en varios estados y están argumentando, sobre todo en la prensa comercial, de que ha habido manifestaciones. Revisando por estados, nos encontramos que no es, son pequeños grupos que se han manifestado. Por ejemplo, les quiero decir, en Querétaro fueron 40 personas los que se manifestaron. En San Luis Potosí fueron 20, en Nuevo León fueron 200, en Toluca 200, en Puebla se habla de cientos y en Guadalajara decenas. Entonces es más lo que dice en la prensa que lo que realmente protestan algunos padres de familias, algunos sacerdotes y parte de la reacción del país. Bueno, a mí me toca hablar sobre las contradicciones en la construcción de un personaje llamado Sandra Cuevas. Como parte de todo el repertorio que integra su abierta campaña por la jefatura de gobierno, Sandra Cuevas fue entrevistado por Sabina Berman, quien no le concedió una entrevista tan cómoda como la que suele tener con otros en otros espacios, como fue el caso con Gustavo Adolfo Infante, que después de hacerle una entrevista a la medida, salió a cobrarle públicamente el trabajo. Con Berman, la alcaldesa espuria aprovechó el espacio para reproducir el mismo discurso que le diseñaron para los últimos meses, el mismo tiempo que utilizó la entrevista para volver a golpear al gobierno de la Ciudad de México. Como lo ha hecho a lo largo de las decenas de entrevistas que ha tenido
en toda su gestión, Cuevas no perdió la oportunidad y aprovechó la ocasión con Sabina Berman para reforzar la narrativa de su propio personaje. Una funcionaria que viene desde abajo y con muchos sacrificios y condiciones contrarias a ella, ha logrado llegar al lugar en el que está, lo que sea que eso signifique. Sandra Cuevas no deja pasar ninguna oportunidad para resaltar su procedencia barrial y la pobreza que supuestamente padeció en su infancia. La alcaldesa Espuria habla en todo tiempo de su trabajo como comerciante entre Diablitos y logísticas de mercancías. Sin embargo, pareciera que Cuevas vive según esa versión que comparte en medio de sí mismo en una contradicción casi de carácter existencial. En su actuar como alcaldesa, da la impresión de querer erradicar todo aquello que la rodeó en sus primeros años, entornos con arraigo popular, con sus hábitos y costumbres, y por supuesto con su propia cultura, de los cuales dice estar orgullosa por haber sido parte de su pasado, pero que en la actualidad se esmera por desaparecer. Será materia del psicoanálisis explicar cómo conviven dos percepciones de la realidad tan opuesta en una sola persona. No sería arriesgado concluir que algunos rasgos de su personalidad iracunda y violenta, de los cuales sobran ejemplos, derivan precisamente de esa paradoja que envuelve a Cuevas, la de trabajar siendo adulta para erradicar todo aquello de lo que vivió y se rodeó en la infancia. Muchas gracias. Pues es interesante esta entrevista donde pues habla de su pasado y no es la única vez que lo dice. La compañera Ángela tiene también un seguimiento de este tema. Muchas gracias, buenas tardes y pues bueno, voy a presentar a mi compañera que casi, bueno, mis compañeros aquí en la mesa les toca presentarla, pero ahora yo la quiero presentar porque está aquí a mi lado la doctora Alba Ordaz. Muchas gracias, doctora, por estar aquí cada semana. Muchas gracias. Y a los vecinos, vecinas de la alcaldía Cuauhtémoc, pues como cada semana estamos informando para que nos demos cuenta de todas las cosas que está haciendo esta señora y que ahora ya hasta resultan dos personajes casi idénticos de los que nos están queriendo manipular y a la gente que ya no somos tontos. Bueno, pues entonces nos toca también a nosotros tener un criterio para decir, estos personajes, por lo menos aquí la alcaldesa Sandra Cuevas debe de renunciar. Esa señora por dignidad no puede seguir en una alcaldía tan importante como lo es para la Ciudad de México. Y vamos viendo que hay dos personajes de ficción diferentes que serían lo mismo, pero son de ficción. De la entrevista con Sabina Berman, resaltó en redes sociales la curiosa coincidencia del discurso de Cuevas. Coincidencia con la precandidata presidencial de Claudio X, Xóchitl Gálvez. Resulta ser que por azares del destino, ambas precandidatas cuentan con un destino, con una historia casi igual, con una infancia en un entorno de pobreza, de la necesidad de vender dulces y gelatinas para salir adelante. Bueno, pues a ver, vecinos, ¿qué escogemos nosotros para salir adelante y para hacernos millonarias? Dulces o gelatinas, que eso, a lo mejor eso es lo que está dando mayor, mayor dinero, por decirlo tan fácil. Bueno, pues que nos toque a cada uno de los que estamos aquí en la alcaldía. Y finalmente de cómo ese supuesto sacrificio las llevó al éxito,
que dicho sea de paso es la forma en la que la derecha mexicana le llama a las riquezas construidas al amparo del poder público y la corrupción. En la creación de personajes políticos de cara a la próxima contienda electoral del 2024, empieza a destacar un relato en la derecha política que, cual herramienta, intentarán utilizar para popularizar a sus perfiles, por más que esto signifique un descarado intento por engañar al pueblo. Ya no nos engañan, vecinos, eso tienen que saberlo. Este relato o historia se trata de vender una trayectoria de éxito, venida de abajo para arriba, de pobre a rica, de la falta de acceso a la educación a doctorante y bilingüe. Contada de esta forma, pareciera que nos referimos a Cuevas. No obstante, esta historia también la vivió supuestamente la señora Xóchitl Gálvez. La síntesis para ejemplificar las semejanzas entre los relatos artificiales se dio la semana pasada en la entrevista de Cuevas con Sabina Berman. En ella la alcaldesa contó haber tenido que vender dulces para poder pagar sus estudios y recordemos que Gálvez, a diferencia de Cuevas, tuvo que vender gelatinas. Como si los parecidos no fueran pocos. A los asesores de Cuevas no se les ocurrió otra forma de contar la misma historia, más que cambiando el producto de venta, dulces y gelatinas. Se trata de historias falsas, diseñadas por consultores políticos y premeditadas, las cuales tienen como objetivo cautivar a un sector poblacional que admira y reconoce al mérito como al mejor medio para ascender social y económicamente. No olvidemos a esta señora de la telenovela María la del Barrio. Yo creo que de ahí sacaron sus ideas estos asesores de estas señoras. Estos relatos también pretenden identificar a Cuevas y a Xóchitl como la clase baja, con el pueblo. Sin embargo, la realidad de hoy ya es otra. Ni el pueblo es tonto ni está desinformado. Detrás de esas falsas historias de éxito, lo que hay son lobos disfrazados de ovejas, al acecho de quienes les crean sus telenovelas. Eso es todo. Gracias. Muchas gracias, Ángela. Pues bien lo explicas, cómo este personaje, como ya lo dices al final, pues es una oveja, un lobo disfrazado de ovejita. Y pues vamos a darle la palabra a la doctora Alba Manrique, que está aquí a nuestra izquierda. Gracias, muy buenas tardes. Pues lo que pareciera ser una de las múltiples cerezas que tiene el pastel, ahora Sandra Cuevas está en la rentable banalización de la política. En redes sociales se viralizó un video de algunos segundos publicados por Sandra Cuevas en el que aparece abrazando a su peluche Daniel y luciendo en bikini. Dicho video fue compartido por la misma cuenta que ha hecho públicos sus atuendos millonarios, así como parte de sus destrozos institucionales. Este tipo de acciones tiene como objetivo llamar la atención a toda costa, incluso aunque ello cueste perder la investidura, la sobriedad y la dignidad. La misma figura pública que se jacta de contar con doctorados, maestrías y N viajes al extranjero es la misma que en lugar de promover un ideario, un programa o una simple campaña con alguna que otra idea de gobierno, ha decidido promover su imagen mostrándose en bikini. Por supuesto que Sandra Cuevas tiene el derecho de mostrarse como quiere y donde quiera. No obstante, su video en traje de baño evidentemente forma parte de su precipitada campaña para jefa de gobierno. De esta forma, la alcaldesa espuria da un paso más en el camino que trazó desde el día 1 de su administración,
que es el de la espectacularidad y farandulización de sí y de la política, aspectos que además son consecuentes con el absurdo cometido de criticar a la política tradicional, pues lo que propone ese discurso outsider es la interrupción mediante imágenes y mensajes que mucho alebrestan pero poco aportan. Es importante destacar que la crítica no solo es válida, sino necesaria, porque al responderse la pregunta fundamental sobre lo que requiere nuestra alcaldía, estamos quienes nos obstinamos en proponer transformaciones y del otro lado están quienes aún ejerciendo el cargo lo que proponen es una postal en bikini. Es decir, lo que Cuevas hace con este tipo de actos premeditados es vaciar de contenido el oficio de la política y sustituirlo por el del marketing, de llamar la atención, ganar likes y hacer escándalo. La segunda pregunta que deberíamos realizarnos es: ¿qué prefiere la vecindad de Cuauhtémoc? ¿Ideas y proyectos que transformen su realidad o fotos en bikini? Una más, una cereza más. Así es, pues tal vez no todo el mundo ha visto esa fotografía, ese video, pero pues conseguir las redes, que es lo que le encanta a la alcaldesa, pues ya sea en entrevistas o ya sea en bikini, ella quiere acaparar las redes, cuando la función que realmente le daría un avance, pues es atender las calles de nuestra alcaldía. Y bueno, el concejal Saúl tiene también seguimiento de estos temas. Muy buenas tardes, vecinas, vecinos de la Alcaldía Cuauhtémoc. Muchísimas gracias por seguirnos de nueva cuenta este lunes. Pues resulta que en otra entrevista de Cuevas repitió exactamente el mismo guión que todas las anteriores. Fue publicada por la revista favorita, Líderes Mexicanos, la cual ha hecho propaganda de la alcaldesa N cantidad de veces desde el inicio de su administración. Si a Sandra Cuevas le urge tanto promover su perfil para su sueño guajiro de ser jefa de gobierno, debería empezar por seguir el ejemplo de la anterior mandataria, la doctora Claudia Sheinbaum, y renunciar de inmediato. En el contexto de una alcaldesa mal evaluada, con un índice de popularidad que va en picada y encabezando un gobierno de franco declive, Cuevas se obstina en continuar con su precampaña política por la jefatura de gobierno. En este sentido, tenemos la certeza de que en lugar de andar señalando las excepcionalidades del gobierno de la Ciudad de México, que en su desgobierno son la normalidad, lo que Cuevas sí debería hacer es renunciar. Hemos hablado muchas veces en este espacio sobre la necesidad de que Cuevas abandone a la brevedad el cargo que ilegítimamente ostenta. Primero, abordamos el tema como una remoción por las ilegalidades que cometió en el transcurso de su administración. Posteriormente, mencionamos la posibilidad de revocar su mandato por medio de una consulta legal y además legítima. Sin embargo, el exhorto que hoy le hacemos es a que se consecuente con sus críticas y acusaciones y que renuncie a su cargo como alcaldesa, como un acto de congruencia de quien, para promocionarse abiertamente como precandidata, decide renunciar para no cometer ninguna ilegalidad. El mejor ejemplo de esa congruencia es la doctora Claudia Sheinbaum, quien recibió incesantes ataques de Cuevas, pero que hoy es puntera en las encuestas y sobre todo un ejemplo político a seguir por haber decidido no caer en ningún tipo de irregularidad y renunciar al mayor cargo político que existe en la Ciudad de México. A diferencia de Cuevas, en Morena y en la Ciudad de México sí predicamos con el ejemplo. Lo que Cuevas debería de hacer es renunciar. Muchas gracias. Pues si ya está en ese propósito, sería lo más consecuente no estar utilizando los recursos y los espacios de la alcaldía para hacerse su promoción política. Ella sabe bien de esto, puesto que ella exigía a la doctora Sheinbaum que hiciera su renuncia, pues ahora desde aquí le pedimos y le exigimos a ella
que sea consecuente y si quiere ese cargo, si aspira a cualquier otra cuestión política, pues que renuncie. Y es el turno del doctor Alejandro de la Vega. Gracias, doctora. Vecinos, vecinas, compañeros y compañeros, buenas tardes. Efectivamente, el comentario que hace la doctora, que hace el concejal Saúl Doroteo también, es efectivamente que renuncie porque está utilizando la misma estrategia que Xóchitl Gálvez, ¿verdad? De seguir cobrando en el Senado y andar haciendo una campaña, ¿verdad? También. Y como lo venía haciendo también Krill y esta Beatriz Paredes, ¿verdad? Entonces, efectivamente, si vas a contender por algún cargo, estás en tu derecho y si tienes ese derecho, pero tienes que cumplir las obligaciones que te otorga esa misma ley. Sandra Cuevas es candil de la calle y oscuridad de su casa. Como si la alcaldía Cuauhtémoc fuera el mejor ejemplo de buen gobierno en la ciudad y como si no tuviéramos problemas de inseguridad, de baches y de abandono del espacio público en la demarcación, Cuevas pretendió dar la nota en redes y medios saliendo a criticar, de nuevo, al gobierno de la Ciudad de México por un socavón ocurrido en la colonia Roma. Ahora resulta que también los problemas geográficos, ¿verdad?, vienen a hacer los políticos también. Paradójicamente, Cuevas salió dizque a exigir al gobierno de la capital que dejen de hacer politiquería, produciendo exactamente lo mismo que denuncia, la bajeza política de hacer leña del árbol caído. Uno de los rasgos que ha caracterizado al mal gobierno de Cuevas desde el inicio de su gestión es el de la confrontación incesante que comprendió injustificadamente contra el gobierno de la Ciudad de México, primero con la doctora Sheinbaum y hoy con Martí Batres. Ustedes recordarán también que la Contraloría del gobierno de la Ciudad de México encontró propaganda en sus oficinas de desarrollo ahí en la alcaldía y pues sigue en proceso esa situación también, porque eso es guerra sucia, ¿sí? Esta pugna estéril, que además nos afecta a todos, es la única a quien ha servido esa Cuevas, pues esta forma obtiene alguna que otra una nota en los medios y a veces hace ruido en las redes sociales. Sin embargo, esta actitud es ridícula y desvergonzada porque Cuevas se vale de contingencias urbanas, como lo del socavón de la Roma, para evidenciar, según sus propios términos, al gobierno de la ciudad. Y sin verse a un espejo, pretende hacernos creer que el gobierno de la alcaldía Cuauhtémoc cuenta con autoridad moral para señalar a las pequeñeces que se encuentran en la demarcación, se magnifican y, muy a nuestro pesar, son el pan de cada día. La posibilidad de acusar y señalar con el dedo también debe estar acompañada de una mínima autoridad moral y una trayectoria respetada, que además esté fundamentada en no estar peor que aquello que se señala. Y obviamente ese no es el caso de Cuevas ni de nuestra alcaldía, en donde los baches siguen reinando tanto como la inseguridad y el deterioro de la infraestructura pública. La situación del desgobierno panista de Cuevas, en el que presume afuera que no se hace en casa, nos recuerda el viejo dicho, candil de la calle, oscuridad de su casa. Gracias. Muchas gracias, doctor. Pues sí, esta semana se dio conocimiento del bache casi socavón que sucedió en la colonia Roma y pues Sandra Cuevas no desperdicia ningún momento que le den focos y pues acude al lugar, pero pues debería haber acudido para revisar y prevenir. Este socavón pues fue atendido por quien le corresponde, que es el gobierno de la Ciudad de México, pero la colonia Roma pues tiene mucho más baches.
tiene muchas más calles que necesitan su atención. Y creo que una buena alcaldesa, pues en lugar de salir y acusar, pues va y atiende las calles que todavía tiene pendientes. Y pues para ir concluyendo en una reflexión, el operativo Diamante pues continúa a pesar de las observaciones que se le han hecho. Sin embargo, pues con el lema de hágase el operativo Diamante, pero en los bueyes de mi compadre. El programa que Sandra Cuevas utiliza para amedrentar al comercio ambulante y a todo aquel negocio que no se alinee es el operativo Diamante. No ha cesado a pesar de la crítica generalizada que ha concitado socialmente, tanto en medios y redes sociales, como en el territorio de toda la alcaldía. Entre las opiniones que más consenso han generado destacan dos críticas: la condición autoritaria de este ejercicio y su arbitrariedad, pues como ya hemos señalado en este espacio, no existe un protocolo, un reglamento o una guía que oriente este ejercicio de gobierno, sino exclusivamente la voluntad y el humor con el que amanezca la señora alcaldesa. Cuevas se ha empecinado en señalar, a veces de una manera explícita y otras implícitamente, que los principales problemas de la demarcación son de carácter cosmético, lo cual explica su necedad por borrar murales, pintar de blanco y gris los puestos metálicos y los mercados públicos y las unidades habitacionales. Tiene una concepción cosmética. Pensemos en un diamante y es fácil concluir que el mismo nombre reivindica esta idea, pues este cristal precioso es limpio, brilloso y con una geometría perfectamente ordenada. De ahí que quitar puestos ambulantes o expulsar a la población en situación de calle sea visto desde los ojos de Sandra Cuevas como un acto de bien en aras de ese objetivo cosmético, quitar de la calle todo lo que según ella la afea. Sin embargo, la premisa que da sentido a su principal programa de gobierno es falsa. ¿En verdad el principal problema de nuestra alcaldía es solo cosmético? ¿Es solo la belleza o la fealdad? Por supuesto que no. Con su desgobierno, los verdaderos problemas de la Cuauhtémoc han empeorado: inseguridad, gentrificación, servicios públicos desaparecidos, baches y deterioros de la infraestructura pública por doquier. Y un desgobierno cuyos programas, en lugar de disminuir las brechas de desigualdad, las están ensanchando. Deberíamos ver, por ejemplo, que Cuevas les haga un operativo Diamante a todas las constructoras e inmobiliarias que actúan de manera irregular, nos roban el agua y además actúan al amparo de funcionarios de la alcaldía. Cuevas también debería hacerles un operativo Diamante a los delincuentes, que también bajo su amparo están haciendo cada vez más peligrosa nuestra alcaldía. Debería realizarles un operativo Diamante a aquellas cadenas de restaurantes, antros, chelerías y giros negros que se han apropiado del espacio público de nuestra alcaldía, históricamente, incluso antes de la pandemia. El operativo Diamante es parte de un ejercicio de gobierno que atenta en contra del pueblo, que ataca a los pobres y defiende al privilegio. Su vocación antipopular es evidente y además es mostrada con descaro. Sería una ingenuidad esperar que los operativos Diamantes atiendan realmente problemáticas que afectan al pueblo cuauhtemense. Para que eso suceda, el sueño de tener un gobierno que auténticamente nos represente, es necesario expulsar a la administración vigente. Y para ello, pues sigue siendo fundamental que sigamos informándonos, que sigamos denunciando, que sigamos concientizándonos y sigamos organizándonos. Rescatemos y atendamos a nuestra alcaldía Cuauhtémoc. Y vamos a terminar
pues mandando desde aquí un cariñoso abrazo, un aplauso y un saludo a todos nuestros abuelos y abuelas que el día de hoy pues festejan su día, lo bien merecido. Muchas felicidades.